Rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio en la provincia de Misiones, seguimos conociendo la voz, el pensamiento de diferentes candidatos. Y en este caso es un gusto tenerlos hoy a la noche a Jorge Pelinsky, quien es primer candidato a diputado provincial del Partido Demócratas, y Noelia Morínigo es segunda candidata a diputada provincial en la lista, también del mismo espacio, y pertenece al partido NOS. Señor Jorge, señora Noelia, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por venir. Buenas noches, gracias. No, el gusto es mío y gracias por la invitación, por supuesto. Primero, cuéntenos cómo fue la conformación de este espacio político que aparece como una de las novedades en la oferta electoral del próximo 6 de junio. Sí, correcto. Nosotros comenzamos a incursionar en la política recientemente, con la intención de darle otro matiz a la política, devolverle la confianza a la ciudadanía, porque está un poco descreída, desilusionada. Y bueno, un grupo de emprendedores, de profesionales, de personas, de compañeros de trabajo, decidimos apostar a esta nueva fuerza política. Sentimos las ganas la necesidad de tener una voz más dentro en este caso, de la legislatura. Una voz que escuche a determinados sectores que en cierta forma estaban por ahí desprotegidos, o sea, no escuchados, digamos. Eso llámese a pequeños emprendedores que no pueden llegar a fin de mes o no pueden, digamos, incursionar en nuevas actividades, aquel comerciante que no puede llegar a fin de mes, aquel empleado que está agobiado por sus cuentas, aquel que perdió el trabajo, aquellas personas que de alguna manera se sienten, digamos, golpeados por el sistema. O sea, básicamente por eso nos lleva a conformar este espacio político y queremos representar o ser la voz de ese sector de la sociedad. De un sector que, Noelia, está postergado. Sí, por supuesto. Hoy, por ejemplo, veíamos a los docentes en la Ruta 12. Bueno, ya tuvieron muchas oportunidades, intentaron hablar con el gobierno, nunca lograron el diálogo. Es más, Anita Minder presentó sobre tablas un proyecto para poder dialogar y bueno, no se dio. Así que bueno, a última hora pareciera que va a haber un diálogo, pero nos adelantó también el representante de UDPM diciendo que va a adelantar el aguinaldo. Ese es un sector por ahí muy postergado, el sector docente. No puede haber educación de calidad si los docentes están mal pagos. Todo empleado público, más de un servicio esencial como es la docencia, estamos hablando también de la seguridad, estamos hablando de los empleados de salud, tienen que estar bien pagos. De nada sirve tener por ahí una buena estructura, edilicia, si nosotros no tenemos personal, ¿sí? No tenemos personal que trabaje cómodamente porque está mal pago. Entonces, bueno, nosotros queremos representar a todas esas voces, ¿sí? ¿En qué proyectos ya están trabajando para poner a consideración de los misioneros el próximo 10 de diciembre? Bien, nosotros queremos apuntar al tema del gasto político, el gasto público. Del gasto público. Exactamente. Consideramos nosotros, y es así, un mal de la economía. El gasto político en el sentido de aquellos gastos innecesarios llevados a la política. Por ejemplo, caso práctico, todos los dirigentes, o la mayoría supongo yo, que al ganar el cargo llevan a sus familiares, a sus amigos, parientes, etcétera, etcétera, cientos de asesores, que son gastos, algunos por supuesto necesarios, porque necesitan para el funcionamiento de la Cámara, pero muchos de ellos no. Y lo que pasa cuando sale ese dirigente, vamos a suponer ese legislador, toda esa gente queda generalmente en la planta permanente del Estado. O sea, engrosando lo que se llama el gasto público. Nosotros, cuando entramos, vamos a salir con toda la gente que entramos, vamos a salir. De esa manera vamos a dar un ejemplo de que la política se hace de otra forma. Queremos devolverle a la gente, lo que decía anteriormente, la credibilidad en la política. Y a raíz del gasto público, el Estado necesita recaudar más a través de los impuestos.
Paralelamente, si podemos atacar el gasto público, eso es a mediano o largo plazo, se puede reducir la carga tributaria en la provincia, que es por demás exagerada, y que eso afecta a la producción, a las industrias, a la erradicación de empresas, y afecta también la continuidad de algunas empresas, u otras también empresas que se van de la provincia a otra, o directamente quiebran, generando así falta de fuentes de trabajo. Es decir, el primer proyecto, gasto público, reducción del gasto público. Nosotros vamos a atacar eso y vamos a dar el ejemplo en ese sentido, exactamente. Y después ir paulatinamente reduciendo los impuestos. O sea, vamos a proponer reducir los impuestos. Consideramos, repito, la presión tributaria en la provincia de Misiones es por más exagerado y que no permite la generación de empleo. Sí, hoy por hoy hay una clase política que el gobierno está sosteniendo, ¿no? Y bueno, el pueblo se da cuenta de esto, o sea, es como que somos siempre políticamente correctos y no lo decimos, pero hay que decirlo, hay una clase política que vive como reyes y el pueblo está soportando con los impuestos la vida de esta clase. Entonces, la idea sería un proyecto para que se disminuya el gasto político, ¿sí?, a través de un fuerte control, blanqueamiento de capitales, leyes anticorrupción, implementación de las normativas que corresponden, las normas ISO, ¿sí?, las normas IRAM, todas las normas que hagan que la administración pública sea de calidad. Hoy por hoy tenemos también una administración pública que es una estructura pesada, que es una estructura antigua. Justamente ahora en la cuarentena a nosotros nos tocó vivir una transición brusca a los medios digitales, ¿sí? Entonces, ya hay empresas que están funcionando, las startups, por ejemplo, muy bien y que funcionan livianamente y no tienen gastos propios, sino que funcionan con activos de otras personas o de otras personas jurídicas. Y eso lo quieren volcar. Eso se puede volcar totalmente al Estado y hacer un Estado, por ahí, no digo productivo porque suena un poco chocante porque dicen, bueno, el Estado no produce, pero se puede hacer que sea más eficaz, más eficiente, que no sea un Estado que esté tapando agujeros o poniendo curitas, sino que prevenga, que sea un Estado inteligente, que prevenga y que pueda, como te digo, volcar todo ese dinero, ese malgasto público, a la salud, a la seguridad, a la educación. ¿Y qué proyecto? Sí, adelante, Jorge. Sí, y con respecto a, continuando con el tema de los impuestos, es un impuesto totalmente inequitativo. El 90% de la recaudación del Estado provincial proviene de ingresos brutos. Ingresos brutos lo terminamos pagando todos, desde el que compra una galletita, un paquete de yerba, un kilo de azúcar, todo. O sea, recae sobre la clase trabajadora. Y al haber mayor presión le quita capacidad de compra al ciudadano. O sea, es inequitativo. O sea, lo que nosotros proponemos es una reforma también impositiva donde el que más tiene sea el que más paga, pero no el que más tiene en el sentido de un kiosquito en la esquina o un supermercado chiquitito del barrio. Llamamos a las grandes fortunas para ser más equitativo, reducir al máximo ingresos brutos y establecer otro tipo de impuestos, aparte de simplificar todo el esquema que es por demás complicadísimo. ¿Qué proyecto tienen para los jóvenes? Bueno, nosotros pensamos que por ahí hay como un pensamiento acá en la capital respecto de los jóvenes que no representa a los jóvenes del interior, ¿sí? Porque los jóvenes del interior están viniendo a estudiar a las grandes ciudades, vienen a Oberá, vienen a Posadas, y no tienen un sostén suficiente del gobierno. ¿Por qué estos jóvenes por ahí vienen a los albergues y no alcanzan todos a tener la beca? No alcanzan todos a tener un albergue para poder estudiar. Sin embargo, hay políticas que sostienen a otros sectores de la sociedad. No nos vamos a poner a debatir eso ahora, pero consideramos que los jóvenes son el futuro, ¿sí?, de la sociedad misionera. Entonces, si nosotros invertimos como gobierno en aquel joven que estudia, en aquel joven que el día de mañana va a ponerse al servicio con sus pensamientos, con sus nuevas ideas, al servicio del gobierno, podemos hacer que esta provincia salga adelante. ¿Qué pasa con aquel que no tiene oportunidades? Bueno, también nosotros pensamos y sostenemos que nosotros somos un partido que no tiene ideología, ¿sí? Nosotros sostenemos valores y principios. Y esto tiene que ver con la dignidad de la persona.
La dignidad de la persona es promocionar a aquel que no tiene oportunidades, que no tiene herramientas para salir adelante. Aquel papá que no puede venir a su casa y decir, bueno, logré con el sudor de mi frente sostener a mi familia, dar de comer a mis hijos. A esa mamá que hoy por hoy tiene que ir todos los días deambulando al comedor a comer con sus hijos, porque en su casa no puede ir y cocinar y tener los elementos como para que en su hogar haya olor a comida y reunir a todos en su mesa. Entonces, la promoción humana, el conocer al otro, el involucrarse, ¿sí? Toda esa gente está postergada porque se los hizo clientes y rehenes de un sistema. Años tras años, generación tras generación. Entonces, la idea es rescatar, ir relacionándose, conocer al otro, articular entre todos los organismos gubernamentales y organizaciones sociales, a fin de sacar a las familias misioneras adelante. La última, ¿cuál es el mensaje para los misioneros de cara al 6 de junio? Mire, el 6 de junio es una votación por demás importante porque no solamente se va a votar la continuidad de un esquema político, de un esquema recaudatorio, económico, sino se vota también, y lo más importante, es un esquema institucional. Nosotros tenemos una legislatura hoy día que tiene la mayoría absoluta. Y eso para el sistema democrático no es lo adecuado, no es bueno. No es bueno que todos los municipios del interior estén alineados o gobernados por un partido político. Esto pone en jaque a la democracia. Por lo tanto, nosotros queremos reforzar el sistema democrático y la división de poder. Por eso llamamos, la atención, si se puede decir, de la ciudadanía, que estas votaciones son importantes porque se vota justamente eso, una continuidad o no de un esquema y el tema institucional que nos llega de cerca y que puede cambiar el rumbo de la provincia. Claro. Para ambos, gracias por haber venido, gracias por su tiempo, muy amables. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hacemos por favor nuestra última pausa y ya volvemos en instantes aquí en Actualidad 4.